Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este video canal de El Túnel del Miedo. Bien, esta noche, estimados cibernautas, vamos a estar hablando una vez más sobre extraterrestres. Cualquiera diría de que últimamente me he estado ocupando realmente de los extraterrestres. Y es verdad, pero hablo de ellos porque en estos últimos días, en estas últimas 72 horas, han estado pasando cosas realmente muy extrañas, muy increíbles de creer, pero que realmente son ciertas. No hace 48 horas que corre como reguero de pólvora la noticia por internet y también por algunos medios gráficos de que el ejército de Israel se está preparando para una posible invasión extraterrestre. Sinceramente, esta noticia me sorprendió muchísimo cuando yo la vi en internet y cuando me han mandado un mail con el informe completito, por decirlo así, de los ejercicios militares que estuvo realizando el ejército de Israel no hace muchos días atrás. La hipótesis o el simulacro estaba basado en una invasión extraterrestre. Y entonces los comandos de Israel tenían que atacar las computadoras de los extraterrestres para intervenirlas y ponerles un virus informático. Solamente que hay un pequeño detalle. No creo que las computadoras extraterrestres, muchísimo más avanzadas que las nuestras, tengan el sistema operativo Windows. Un pequeño detalle, creo yo que muy importante. Aún así, si podrían ingresar dentro de las computadoras de a bordo de naves tan sofisticadas y con tanto avance tecnológico como por ejemplo son las esferas antigravedad que poseen entonces estos extraterrestres, realmente no creo que podrían hacer mucho porque los softwares seguramente serían mucho más avanzados y contraintervenciones del exterior. Y segundo, que seguramente no los entenderíamos, pero para nada. Así que lo que llama poderosamente la atención de todo esto es que el que comandó este ejercicio militar con una hipótesis bastante extraña es el comandante de las fuerzas del ejército israelí llamado Meir Indor. Este señor es el responsable de un ejercicio, yo diría, bastante extraño con un hipotético enemigo extraterrestre. Y realmente eso me llama poderosamente la atención. Así que vamos a estar hablando sobre esto esta noche y les voy a prácticamente explicar cómo fue que empezó este ejercicio. Lo que sí podría decir, estimados amigos, es que parece ser que varias fuerzas militares de diferentes países tienen miedo de que realmente haya una posible invasión extraterrestre. Así que vamos a estar hablando de ellos ahora. Y cuando el señor John Podesta, que es el que está en pantalla en este momento mostrándose a ustedes, publicó en su tweet final como asesor de Barack Obama de que estaba decepcionado por no haber sido capaz de lograr la desclasificación de los archivos secretos relacionados con los ovnis en el 2014, los principales medios de comunicación en un primer momento pensaron que se trataba de una broma.
pero cuando se hizo evidente de que no estaba bromeando, el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal silenciaron la noticia. Y sin embargo, las declaraciones en Twitter de Podestá crearon un gran revuelo entre la comunidad conspirativa, sobre todo por confirmar la existencia de documentos clasificados en relación a los extraterrestres. Pero algunos teóricos de la conspiración, el tuit de Podestá significa un paso más para la inminente revelación extraterrestre o incluso una más posible invasión a la Tierra, que ya no es tan imposible, por decirlo así, de creer, por una civilización que en realidad es de otro mundo. Y la verdad, son muchos los científicos que llevan advirtiéndonos del peligro de una amenaza procedente entonces del espacio exterior, estimados cibernautas. Así que el propio Stephen Hawking, famoso físico inglés y astrónomo, lleva tiempo advirtiendo del peligro de una amenaza procedente del espacio. El propio Stephen Hawking entonces dijo que si los extraterrestres nos visitaran, el resultado sería el mismo que cuando Colón desembarcó en América, que fue un auténtico desastre para los nativos americanos. Incluso hay expertos en el tema que ya tienen una fecha para la supuesta invasión extraterrestre y arriesgaron la fecha del año 2017. Entonces la pregunta es, esta supuesta invasión extraterrestre, de la cual se está hablando ya hace varios años, ¿forma parte de la imaginación de unos pocos? Pues al parecer para la Fuerza de Defensa de Israel no es ninguna teoría, ya que a principios de semana realizaron ejercicios de entrenamiento militar basados justamente en esta hipótesis de invasión extraterrestre. El ejercicio de entrenamiento se basa en un escenario en el que el mundo se encontraba bajo el ataque de invasores extraterrestres y la tecnología de las fuerzas de seguridad israelíes se enfrentan al reto de sabotear los sistemas tecnológicos avanzados de las naves extraterrestres. La defensa de Israel y la amenaza extraterrestre entonces se interpreta de esta manera. Aunque el teniente coronel entonces Meir Indor, que es el que les mostré antes y el que está ahora en pantalla, comandante de la unidad de ingeniería de las fuerzas de defensa israelíes, dijo que el escenario fue diseñado para atraer a las tendencias culturales de sus miembros más jóvenes. El ejército israelí podría realmente estar preparándose a una más que posible, escucharon bien, a una más que posible amenaza extraterrestre con un ejercicio de entrenamiento inusual y totalmente de la cabeza para los militares de un país aliado con Occidente. El objetivo era hacerles entender la importancia del desarrollo de la ciberdefensa, explicó el teniente coronel Meir. Adaptamos el ejercicio a la nueva generación, que les encantan los desafíos. Así que preparamos la historia que enmarca una invasión extraterrestre. Muy sospechoso, diría yo, justamente la hipótesis de conflicto o la hipótesis de ataque, muy imaginativa, diría yo, o realmente hay algo de cierto en todo esto. La cosa, estimados cibernautas, es que esta noticia
que ya dejó de ser secreto, corre como reguero de pólvora por todo Internet. Y yo les comento una cosa, yo estuve investigando para saber si era cierto todo lo que se está diciendo sobre estos extraños ejercicios entonces del ejército israelí, y me topé, por decirlo así, con varias páginas de noticias, con varios diarios online y con varios blogs que están hablando en este mismo momento de justamente este ejercicio tan extraño que está realizando entonces el ejército de Israel. El que realmente no tiene un pelo de tonto podría razonar o podría pensar de que, bueno, después de todo hay algo de cierto en todo esto, en todos estos rumores de los cuales se están hablando en estas últimas 48 horas. Este ejercicio de entrenamiento basado en el escenario de una invasión extraterrestre ha provocado un revuelo entre la comunidad conspirativa y ufólogos, sobre todo por la gran cantidad de avistamientos ovni que están apareciendo en muchas partes del planeta, además del reciente incidente en Canadá, donde un extraño objeto se estrelló en el lago Winnipeg, para que ustedes tengan una idea. Y esto prácticamente se llegó a conocer hace muy poquitos días atrás. Acá tenemos la única foto donde se ve un camión militar transitando por una ruta que accede al lago, y si ustedes observan bien hay un punto blanco entre los árboles ahí, que donde yo señalo que en realidad este punto blanco es la nave extraterrestre esférica, redonda como una pelota, que aparentemente tuvo un accidente, un desperfecto, una falla, y tuvo que aterrizar de emergencia en el lago congelado, entre medio de algunos árboles. La evidencia está. Yo les comento una cosa, que el que publicó esto en Facebook, Facebook lo borró para que los demás no se enteraran, pero algunas personas hábiles bajaron las fotografías y ahora se puede mostrar entonces la evidencia de que realmente el rumor de que había caído un ovni esférico en el lago Winnipeg realmente es cierto, porque acá está la fotografía y la flecha roja señala el punto de la nave que está entre los árboles. Así que nadie puede discutir de que esto no es entonces verdad. Según el jefe del Departamento de Ciberseguridad, el comandante Gil Limón, durante el ejercicio de entrenamiento, los equipos se interconectaron entre sí para hackear los sistemas de una red de ordenadores extraterrestres, para obtener información de sus sistemas mientras trataban de proteger los sistemas de defensa entonces israelíes. Pero el punto es el siguiente, me parece que es bastante ridícula esta hipótesis, porque nadie podría entender un software, y mucho menos si es extraterrestre. Sinceramente, me parece tonto. Lo que me parece muy sospechoso es que hayan usado esta hipótesis de invasión extraterrestre, donde el ejército israelí tiene que salir entonces en la defensa de su patria y de la integridad de sus ciudadanos, por decirlo así. Así que vemos de que cada vez se va haciendo más y más real la hipótesis de una invasión extraterrestre, aunque todo esto de los cuales estamos hablando parezca realmente algo imposible. Así que para algunos teóricos en conspiraciones, las explicaciones oficiales de los funcionarios de la FDI
no se ajustan a la realidad, ya que el ejército israelí está llevando a cabo un ejercicio de entrenamiento de su fuerza de tecnología basada en lo que se considera oficialmente, dice, un escenario totalmente inverosímil. En los ejercicios de entrenamiento militar tienden a ser diseñados para preparar a los soldados para reaccionar a la agresión de un adversario probable, simulando el comportamiento y las acciones reales en caso de una confrontación probable, por decirlo así, estimados cibernautas. Y parece ser que todos estos inusuales entrenamientos de la FDI parecen estar dando la razón a la agencia de noticias independiente líder en Irán, o sea, la Fars, que en enero del 2014 publicó una noticia que dio la vuelta al mundo, según documentos aportados por el ex contratista de la agencia de seguridad, Edward Snowden. El gobierno de Estados Unidos ha estado dirigido en secreto por un gobierno extraterrestre en la sombra desde 1945 en adelante, estimados amigos, afirmaba entonces la agencia Fars iraní de noticias. Realmente les comento una cosa, que esta noticia realmente que dio a conocer la agencia Fars de Irán era realmente de otro mundo, por decirlo así, muy sorprendente y poco creíble. Pero hay un viejo refrán que dice que cuando el río suena, agua trae. Eso quiere decir que cuando se empieza a rumorear una cosa, es porque es cierto. Porque de lo contrario, los rumores no tendrían ningún fundamento y serían realmente una mentira. Pero no hace mucho tiempo yo en otro video había explicado que también el Pentágono se estaba preparando para una posible invasión extraterrestre porque estaba desarrollando armas que daba la impresión de que no eran para pelear contra Rusia, contra Corea del Norte o contra cualquier enemigo, sino que daba la impresión de que estas armas que estaba desarrollando DARPA o el Pentágono en realidad eran para pelear con extraterrestres más que con otro ejército enemigo, rival entonces de Estados Unidos. Así que todo esto que estamos hablando es muy sugestivo, muy sugestivo. Así que los supuestos documentos también hablan de que ciertos programas de la NSA son en realidad una herramienta para ocultar la presencia de seres extraterrestres en la Tierra y poder ejecutar su plan secreto para la dominación global, conocida como falsa invasión extraterrestre o proyecto Blue Beam, por decirlo así. Entonces vemos sinceramente de que hace ya varios años que se está hablando realmente de una posible invasión extraterrestre que ha estado poniendo en alerta no solamente portaaviones, aviones de diferentes fuerzas aéreas, por decirlo así, sino que ha puesto en tela de juicio si realmente es posible una invasión extraterrestre o todos nos estamos volviendo locos. Yo les comento, no me estoy volviendo loco, simplemente estoy diciendo lo que en este momento está en el tapete y que se está corriendo por internet como reguero de pólvora, de que hay muchos ejércitos de varios países de que ya están considerando que podría llegar a existir en realidad una invasión extraterrestre que amenace entonces a la humanidad. Prácticamente ya estamos pasando de una hipotética ficción
a una posible y palpable, casi palpable, invasión extraterrestre. ¿Y en qué se basa esta teoría? Bueno, esta teoría se basa en los avistamientos que siguen en aumento en todo el mundo de los objetos voladores no identificados, como el que cayó en el lago Winnipeg en Canadá hace prácticamente 48 horas, donde el ejército canadiense ha impedido que varios periodistas se acerquen a las zonas, encintaron la zona. La persona que sacó esta fotografía fue llamado a indagatoria y fue arrestado. Y vemos que la cosa está, por decirlo así, bastante complicada con respecto a este tema de la posible invasión extraterrestre. Pero la pregunta del millón, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es la siguiente: ¿qué ocurriría en caso de una invasión extraterrestre? ¿Qué es lo que le podría pasar a la humanidad? Eso es bastante interesante para considerar desde el punto de vista teórico, por supuesto. El punto es el siguiente: muchos ejércitos del mundo, de la Tierra, tienen armas muy avanzadas, como láseres, bombas atómicas y un montón de armas que aún no se conocen. Sin embargo, la tecnología extraterrestre es mucho más avanzada que la nuestra, lamentablemente, porque tiene la tecnología antigravedad o antigravitatoria, que hace que inmensas naves de 100 metros de diámetro y más floten como si fuera realmente una pluma. Imagínense que esta supuesta nave, que debe tener como 200 metros de diámetro en esta foto, debe pesar millones de toneladas. Sin embargo, la tecnología extraterrestre de antigravedad puede lograr o puede hacer que estas naves floten. Esta tecnología es totalmente desconocida para nosotros todavía. Dejando aparte de si se trataría de una falsa invasión extraterrestre o no, las consecuencias serían desastrosas para la humanidad. En el caso de que ocurriera este escenario, los expertos nos dicen que los astrónomos serían capaces de ver una amenaza entrante con tiempo suficiente para prepararnos, aunque no sabríamos si serían amistosos u hostiles. Dadas las tecnologías que estos seres podrían poseer, es muy probable que utilizaran armas para eliminarnos por completo sin poner en peligro su nuevo hogar, o sea, la Tierra. En otro caso, puede que incluso solo acaben con una gran parte de la población y utilizar el resto como una mano de obra esclava. En caso de una amenaza desconocida, no tendríamos ninguna información concreta sobre cómo defendernos, ya que es un enemigo desconocido y está usando la mejor táctica de ataque. Los relatos anteriormente son simplemente varias posibilidades ante una amenaza procedente de otros mundos u ocultos en el nuestro, que podrían ocurrir en el futuro cercano. Pero parece ser que las fuerzas de defensa de Israel ya están preparando o se están preparando para lo que podría ser toda, por decirlo así, una verdadera amenaza y un verdadero desafío que podría ser realidad muy pronto. Entonces, el entretenimiento de las fuerzas de defensa de Israel, avistamientos masivos en todo el mundo o el Oriente, o el reciente incidente de OVNI en Canadá, son evidencias de una inminente invasión extraterrestre.
Bueno, les comento que con seguridad nadie lo sabe. Pero si tomamos en vista que los ovnis cada vez son más visibles, si tomamos en consideración que los avistajes van en aumento, como que están cayendo objetos voladores no identificados que han sufrido fallas o desperfectos, como el del lago Winnipeg en Canadá, tendríamos que pensar de que hay algo de cierto en todo esto. Si los ejércitos de varios países se están preparando para una posible invasión extraterrestre, yo creo, mi opinión personal, por supuesto, que nosotros nos tendríamos que estar preocupando un poquitito. Me parece que nos tendríamos que estar preocupando un poquitito y averiguando si todos estos rumores de invasión podrían ser ciertos o no. Así que bueno, acá dejamos picando la pelota, saquen ustedes sus conclusiones, piensen lo que quieran, pero usted ponga en el buscador de Google para averiguar si es cierto o no que el ejército israelí se ha estado preparando para una posible invasión extraterrestre. Y aparentemente esto fue verdad. Así que bueno, hasta aquí llegamos esta noche, estimados cibernautas, y los espero en el próximo programa de El Túnel del Miedo, y será hasta la próxima. ¿Sí? De los ejercicios militares que estuvo realizando el ejército de Israel no hace muchos días atrás. La hipótesis o el simulacro estaba basado en una invasión extraterrestre, y entonces los comandos de Israel tenían que atacar las computadoras de los extraterrestres para intervenirlas y ponerles un virus informático. Solamente que hay un pequeño detalle. No creo que las computadoras extraterrestres, muchísimo más avanzadas que las nuestras, tengan el muy increíbles de creer, pero que realmente son ciertas. No hace 48 horas que corre como reguero de pólvora la noticia por internet y también por algunos medios gráficos de que el ejército de Israel se está preparando para una posible invasión extraterrestre. Sinceramente, esta noticia me sorprendió muchísimo cuando yo la vi en internet, y cuando me han mandado un mail con el informe completito, por decirlo así, sistema operativo Windows. Un pequeño detalle, creo yo que muy importante. Aún así, si podrían ingresar dentro de las computadoras de a bordo de naves tan sofisticadas y con tanto avance tecnológico como por ejemplo son las esferas antigravedad que poseen entonces estos extraterrestres, realmente no creo que podrían hacer mucho, porque los softwares seguramente serían mucho más avanzados y contra intervenciones del exterior. Y segundo, que seguramente no los entenderíamos, pero para nada. Así que muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este video canal de El Túnel del Miedo. Bien, esta noche, estimados cibernautas, vamos a estar hablando una vez más sobre extraterrestres. Cualquiera diría de que últimamente me he estado ocupando realmente de los extraterrestres. Y es verdad, pero hablo de ellos
porque en estos últimos días, en estas últimas 72 horas, han estado pasando cosas realmente muy extrañas. Lo que llama poderosamente la atención de todo esto es que el que comandó este ejercicio militar con una hipótesis bastante extraña es el comandante de las fuerzas del ejército israelí llamado Mer Indor. Este señor es el responsable de un ejercicio, yo diría, bastante extraño con un hipotético enemigo extraterrestre. Y realmente eso me llama poderosamente la atención. Así que vamos a estar hablando sobre esto.